tengan todos, mi nombre es Jennifer Tejeda Pedrosa, actualmente curso el séptimo cuatrimestre de la licenciatura en educación, curso en el módulo de Teocaltiche. A continuación les voy a hacer una recapitulación de normatividad y procedimientos educativos, que fue la materia que se estuvo analizando. Políticas públicas. Las políticas públicas son una parte importante de la educación y de ello se deriva la reforma a la Ley General de la Educación. Esta fue efectuada en el 2013, en la que se tiene contemplada la evaluación de calidad de los profesores a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Un aspecto sumamente importante es que no solamente tenemos derechos como seres humanos o como simples mexicanos, sino que también existen leyes y demás artículos que protegen y les dan un respaldo a los estudiantes. Para que la educación sea de calidad, se deben de revisar y actualizar constantemente los planes y sistemas educativos, para mejorar también la infraestructura, mobiliario y todas las condiciones que una escuela necesita. José Vasconcelos. José Vasconcelos Calderón es su nombre completo. Es de Oaxaca, nació en el 1882 de la Ciudad de México y murió en 1959. Fue un político, pensador y escritor mexicano. Fue el fundador del Ministerio de Educación en su país, desde el cual desarrolló en fecunda y extraordinaria labor, lo que mereció el sobrenombre el Maestro de la Juventud de América. Les hice hincapié en este personaje, ya que, como se mencionó, fue el fundador del Ministerio de Educación. En 1921, José Vasconcelos, quien era secretario de Educación, tuvo un papel fundamental, promoviendo la educación en su país, y un antecedente para elaborar políticas educativas, que es el tema que estábamos analizando en un momento, como un instrumento para que el país se desarrollara tanto cultural como democrático. La Secretaría de Educación Pública es la responsable de la educación en México. Uno de los principales antecedentes son las políticas públicas. En el país es la desconcentración de la propia Secretaría en el año 1970. Son todas aquellas leyes creadas por el Estado para garantizar la educación a nivel nacional. Estas leyes son elaboradas con las bases necesarias del país, a fines de administrativos y que aporten beneficios a la sociedad, proporcionando los recursos que el Estado destina para que el cumplimiento de este fin se lleve a cabo. Una parte que me parece muy importante es que nos menciona que los beneficios se proporcionen en los recursos. Aquí es algo muy importante porque las mayorías de las veces el mobiliario de las instituciones educativas se encuentra en muy mal estado. Entonces aquí es importante analizar si el Estado está mandando algo para cubrir esas necesidades o qué está pasando porque las instituciones carecen de un mobiliario que esté en buenas condiciones. El Plan Nacional de Desarrollo establece apoyar a la juventud con oportunidades de trabajo, fortalecer la relación entre la educación, la investigación y el sector productivo. Para lograr una educación de calidad, se tendría que impulsar actividades culturales y deportivas que apoyen la formación de ciudadanos que desarrollen su máximo potencial. Aquí nos menciona oportunidades de trabajo. Yo egresé de una preparatoria de UDG, aquí en Villa Hidalgo, Jalisco, en la cual, por ejemplo, nos daban becas de trabajo, la cual consistía en que, por ejemplo, si tú estudiabas en el turno matutino, podrías trabajar en la misma universidad en el turno vespertino o viceversa. Podías trabajar en sí el trabajo era muy fácil, era nada más en el área de administración o dar como capacitación cuando eran los cursos de inducción, en biblioteca, de verdad era trabajo muy liviano. Las actividades culturales y deportivas, por ejemplo, están los intersecundarios. La creación de verdaderos ambientes de aprendizaje comienzan desde el mobiliario
Es recomendable impulsar procesos continuos de innovación educativa, en los que incluyan espacios educativos dignos y con acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, optimizar la infraestructura escolar, los servicios básicos y el equipamiento necesario en las escuelas. La mayoría de las escuelas hoy en día cuentan con aparatos tecnológicos, los cuales ayudan a los alumnos a tener un mayor aprendizaje. Es muy común que ya en cualquier trabajo te pidan pues sí, más capacidad para poder manejar la tecnología. El artículo 3 constitucional es un documento en el cual se plasman los derechos de los alumnos al momento de estar en una institución educativa. Por ejemplo, el artículo 3, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado federal, ciudad o municipio impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, superior y media superior. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, en su estructura, su mantenimiento y las condiciones de entorno son idóneas y contribuyen a los fines de la educación. Anteriormente, la educación no necesitaba de materiales didácticos o de una estructura pues específicamente, sino que se impartía la educación en cualquier lugar. Los maestros siempre han sido los agentes fundamentales del proceso educativo. En mi punto de vista considero que no es importante que las escuelas tengan una estructura muy bien definida o los mejores mantenimientos, sino que el docente esté capacitado para dar enseñanza-aprendizaje en cualquier lugar. La Ley General de la Educación igual nos habla de los derechos que tenemos como alumnos. Por ejemplo, el Estado propiciará el interés superior de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Además, fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia, asimismo como maestras y maestros. En el capítulo 2, artículo 5, se menciona que toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades y habilidades que le permiten alcanzar su desarrollo personal y profesional. En el capítulo 3, artículo 9, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permiten el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada una de las personas con equidad y excelencia. El Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar las actividades para los alumnos. Para que la educación se pueda llevar a cabo de una manera exitosa, se deben de seguir ciertos procesos y lineamientos. Por ejemplo, al momento de elaborar una evaluación o las planeaciones, se debe de llevar a cabo la taxonomía de Bloom, por ejemplo, que son niveles de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Cada uno de ellos contiene diversos aspectos fundamentales para que el objetivo se cumpla. Igual existen diversos documentos o acuerdos, por ejemplo el acuerdo número 357, en el que se establecen los requisitos y procedimientos relacionados con la autorización para impartir educación preescolar. El acuerdo número 330, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial del tipo de estudio medio superior. El acuerdo 279, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior.
el acuerdo número 255, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con la autorización para impartir educación secundaria. Y por último, el acuerdo número 255, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con la autorización para impartir educación. Cada uno de estos acuerdos, en cada uno de ellos se menciona cuáles son las cualidades y características que debe de tener la institución para que se pueda aperturar. Depende del número de alumnos, será el número de baños, de salones, cada uno contará con tantos números de alumnos,